para posteriormente ser alumbrada. En etapas previas del desarrollo pueden presentarse modificaciones conformacionales de la estructura del soma. En la estructura del soma se refiere a la estructura corporal que puede dar pie a qué? A modificaciones por déficit, modificaciones por exceso y modificaciones por déficit de crecimiento. Las modificaciones por déficit significan ausencia. Las modificaciones por exceso significan órganos supernumerarios o crecimiento o desarrollo desmesurado, o de crecimiento o desarrollo casi desmesurado de una estructura con una configuración y una morfología más allá del rango de valor macroscópico normal. Y las modificaciones por déficit de crecimiento, el órgano se forma, pero con una configuración no acorde a la edad, a la talla, al peso del animal. Todos estos tipos de modificaciones o configuraciones, indistintamente de la especie, se van a observar incluso en humanos. Es más, en veterinaria son muchas más de esas anomalías, y de ahí deriva también un término y una parte de la patología del desarrollo que se denomina la teratología. Teratología se refiere a aquella parte de la patología y de la embrio y fetogénesis caracterizada por el estudio de las malformaciones o anomalías de carácter congénito o de carácter hereditario. A ver, cuando hablamos de una anomalía congénita, ¿a qué se refiere? Malformación específicamente del embrión. Tiene que ser la etapa embrionaria para que esa morfología modificada sea después manifestada, sea patentizada en la etapa de fetalización. Y una anomalía adquirida es después del nacimiento. Entonces tenemos anomalías morfoestructurales previas al nacimiento, son las congénitas, y las anomalías estructurales post-nacimiento son las anomalías adquiridas, Las congénitas tienen eso es un nombre casi que tácito, una implicación genética, de modo que ya el defecto estructural está marcado en el genoma, y como tal tiene la posibilidad de que esa anomalía se transmita a la descendencia, sea heredable. Tanto que la anomalía adquirida tiene que ser, una vez que ya está el órgano, está el individuo, está el animal completamente formado y configurado, cualquier elemento, cualquier circunstancia, mejor dicho, patológica del ambiente o del comportamiento, de la actitud o del manejo de la madre gestante hace que parte de su cuerpo, parte de su configuración estructural se modifique. Esto es fundamental, sobre todo en la parte de desarrollo, porque animales de interés zootécnico, animales con defecto, no pueden ser utilizados para la función que zootécnicamente están llamados a dar. Por ejemplo, una vaca con malformación del pezón, una raza lechera, no está apta, no puede considerarse apta para la función zootécnica a la cual está destinada. Y por ende, lamentablemente, para esos casos, es un animal que está en descarte. Claro, eso tiene implicaciones también bioéticas. Bioéticas porque un animal, si tú lo vas a utilizar para una función zootécnica, no significa que hoy día ya las cosas han cambiado y lo vayas a desechar como si fuera un trastorno, es decir, un estorbo, ¿no? La vida hay que respetarla hasta al límite también de la tolerancia. No son cosas que no tienen mucho que ver. Las adaptaciones celulares. Los ambientes son regulados por procesos metabólicos. Si aquí lamentablemente no tuviéramos la
la situación de confort ambiental, más específicamente ventilatoria, no tener pupitre, la facilidad, la necesidad de adaptarnos a un ambiente con adecuación ventilatoria priva sobre la necesidad que tendríamos ustedes los alumnos, yo como profesor, de permanecer sentados. O sea, somos en ese sentido fácilmente adaptables. Lo que resultaría inadecuadamente o de una franca inadaptabilidad es que la circunstancia ventilatoria o de ambiental no estuviera acorde con el punto de vista de la temperatura ambiental o medioambiental. Entonces no podríamos adaptarnos. Entonces surgen procesos metabólicos inadecuados que trastocan o afectan a las células. Primeramente las células y luego se van extendiendo a la evidencia. Se destractó. Sí, el trastornado de hace rato. Metabólicamente del sueño, ¿no? Yo también voy por ese camino. Ahorita me trastorno yo también. Sí, obviamente que eso hace, eso hace que ante una circunstancia ambiental el individuo se adapte o busque acomodarse a una situación de confort. A una situación de confort. Ahora, ¿qué es lo que permite la situación de confort? La adaptabilidad a una situación de confort, que es la deseable, es la que permite entonces que haya sobrevivencia celular. Sobrevivencia celular. El individuo o el animal puede estar vivo o estar vivo como un todo, pero ese estar vivo como un todo puede estar a expensas del sacrificio de un grupo de células que están dando toda su capacidad metabólica de reserva para mantener la integridad vital. Esa integridad vital macroscópicamente no se ve, sin embargo, a través de pruebas de laboratorio o pruebas especiales, también de diagnóstico, pueden detectarse ese tipo de anomalías que aunque permiten al individuo como un todo mantenerse homeostáticamente, la adaptación celular está sufriendo un riesgo a un límite tolerable de aguantabilidad. Esa adaptación celular, lo que les acabo de decir, trae cambios sustanciales que se expresan en anatomía patológica en la forma, en el aspecto, en la cantidad, en el tamaño, en su configuración, la configuración como un todo. Y eso da lugar a una expresión morfológica y diferenciación celular. Fíjense, la forma que tenemos ahorita a la edad que cada uno de nosotros tenemos, obviamente que es distinta a la edad que cada uno de nosotros tuvimos al momento del nacimiento o nuestra edad pediátrica. Tomamos una foto de cuando éramos bebés a como estamos ahorita, la comparación de los dos aspectos conformacionales son notablemente distintos. ¿Y eso a qué? A que este fenotipo de la adultez está dado por expresiones fenotípicas, pero por expresiones ambientales que marcan la fenotipicidad, es decir, la apariencia externa, la apariencia morfológica. El fenotipo es producto de ¿qué? De factores genéticos y de factores ambientales. Factores genéticos y factores ambientales. Y ahí incluye todo. Ese fenotipo da el resultado de ¿qué? De modificaciones hísticas y modificaciones celulares, de grupos también celulares que determinan la muerte de un grupo de células y la sobrevivencia de otras. Esa muerte del grupo de células se programa a través de un proceso de muerte que ya conocen con el nombre de apoptosis. La apoptosis es el equivalente a lo que hace un escultor con una piedra que moldea la figura. Así hace la muerte celular programada, moldea la figura en la medida que el crecimiento se va dando, para dar una configuración consona, conforme a la carga genética que el individuo y que la especie tiene. Fíjense, nosotros somos de la especie humana, pero fenotípicamente somos distintos unos al otro.
Y en género también, fenotípicamente muy distintos. Y somos tan, pero tan distintos que aun y cuando somos a la misma especie, que tenemos la misma carga genética y la misma cuantía cromosómica, las posibilidades por lo menos en medicina, sobre todo en trasplantes de órganos, son infructuosas porque hay lo que se llama incompatibilidad. Ustedes vieron en inmunología complejo mayor histocompatibilidad, ¿se recuerdan eso, verdad? Sí. Que eso es la base fundamental de por qué un individuo es inmunológica y genéticamente distinto con respecto al otro. Y por qué los trasplantes de órganos tienen que ser regulados conforme a las características de ese complejo. Eso es entonces lo que da la diferenciación, la expresión morfológica y la diferenciación celular. Esos cambios metabólicos en las células dan una expresión morfológica de adaptación. Si por ejemplo, otra cosa, viviendo una circunstancia hostil, por ejemplo, hostil significa carencia fundamental de nutrimentos básicos, no de alimentos, sino de nutrimentos básicos. Ustedes vieron, pues están viendo nutrición animal, lo que es el término alimentación y nutrición. No es lo mismo alimentación que nutrición. No es lo mismo alimentación que nutrición. Fundamental para la salud es la nutrición. Hay individuos que están bien alimentados pero malnutridos. Comer todos los días hamburguesas, pizzas y gaseosas, muy sabroso. Pero eso no es alimentación. Eso es una malnutrición. Entonces, eso da lugar a que haya una expresión morfológica de adaptación, aunque en una condición inadecuada. Una expresión inadecuada. ¿Cuál sería la expresión morfológica de adaptación ante una alimentación inadecuada? Obesidad. Elemental, exactamente. Obesidad. ¿Qué otras enfermedades? Síndrome metabólico, hipertensión, insuficiencia renal, cardiopatía, de índole metabólica. Eso es un trastorno configurativo. La obesidad es un trastorno configurativo. Dime. Estoy trastornado. ¿Ah? Síndrome metabólico, correcto. Eso incluye el síndrome metabólico. La cetosis significa que la acidosis metabólica con formación de cuerpos cetónicos que acidifican la diabetes también es algo metabólico. Diabetes, síndrome metabólico, diabetes con hipertensión, cardiopatía, neuropatía, ¿cómo se llama esto? Aterón. La enfermedad vasculodegenerativa, cardiovasculodegenerativa. Arteria en grasa, ¿no? ¿Cómo? Arteria en grasa también. No te entiendo, hijo, ¿qué? Cuando hay grasa en las arterias. Ajá, ateroma, placa ateromatosa, arteriosclerosis, que es más común en humanos, nosotros los humanos que en animales. La flebitis. Sí. ¿Ah? Lo que más flebitis. Que da lugar a, estasis venosa retrógrada. ¿Quién le explicó el tema de trastorno? No, yo no fui. ¿O sí? Sí. Trastorno circulatorio, trombosis, el profesor Esa expresión morfológica de adaptación, como se lo expliqué al inicio, puede ser por falta, por aumento o por disminución. Falta significa ausencia absoluta. Aumento, sobrecrecimiento desmesurado. ¿Cómo se llama esto? Incremento en número. Sin incremento en número. Y puede haber disminución del tamaño, bien sea por disminución de la morfología de una parte estructural o por la disminución de sus componentes. Ya vamos a ver cada una de ellas. Eso hace que, obviamente, que disminuya el volumen. Al disminuir el volumen, ¿qué pasa? Que disminuya o aumente el volumen y el peso. Puede disminuir o aumentar el volumen y el peso. Acuérdense, crecimientos, de acuerdo a lo que ustedes vieron en nutrición animal, es aumento de talla y de peso. Eso es crecimiento. Se puede crecer en talla y peso, pero la edad mantenerse. Eso es correlativo a causas genéticas.
peculiaridades específicas de especie y peculiaridades específicas incluso en raza, en el tipo racial. Porque no es lo mismo en la especie bovina el tipo lechero que el tipo cárnico. En el tipo lechero predomina la conformación en cuña, más bien una conformación que no es de musculosa, que al contrario sí la vemos en las razas cárnicas, en las razas bovinas, que no es que producen carne, no, sino que hay incremento del tamaño de la masa muscular. Las razas lecheras producen es leche. Los bovinos de configuración muscular no es que producen carne, sino que hipertrofian su músculo. Y sigue siendo el mismo número de músculos. Lo que pasa es que está incrementado de volumen. No sé si eso se lo explicaron así. Los procesos de adaptación celular se transforman en procesos de adaptación orgánica a través del crecimiento, tamaño y diferenciación celular, que es la base de muchos procesos patológicos. Es patológico, por ejemplo, lo que algunos de ustedes, muchachos, los que van al gimnasio, el crecimiento muscular no es patológico. No es patológico. El crecimiento muscular es beneficioso. La hipertrofia muscular es beneficiosa porque te está dando resistencia ante una situación adversa de exigencia. Dime. El crecimiento muscular también es generado por un mayor bombeo y por eso genera cardiomegalia. No. Hipertrofia es la pared cardíaca con el fin de incrementar la capacidad de volumen minuto. Volumen minuto significa capacidad de bombeo. Capacidad de bombeo. La contractilidad cardíaca, por eso es que cuando nosotros, cuando ustedes empezaron una rutina de ejercicio en gimnasio, pero no pueden meterse, que lo que yo les expliqué en la clase pasada, meterse en un gimnasio y empezar de una vez a alzar pesas. Sin hacer el cardio. No, porque se van a desgarrar músculos, van a acidificar el medio, la homeostasis muscular, e incrementan el metabolismo muscular hacia una ruta anaeróbica que va a producir acidosis. Entonces van a causar necrosis, enfermedad, constituye un cambio de adaptabilidad de inicio, pero que va a resultar de inmediato patológico. Si a ello no se le suma una condición de favorecedora para mantener ese ritmo metabólico. ¿Cuál es esa condición favorecedora para mantener el ritmo metabólico? Una buena nutrición. Una buena nutrición que incremente ¿qué? La captación de proteínas para incrementar la masa muscular. Nada hacemos, o nada hace un animal, o nada hacemos nosotros, vamos a un gimnasio y en vez de alimentarnos con proteínas, nos alimentamos con ¿qué? Con grasa y refresco. Entonces, eso es también, igualito ocurre en el animal. Las situaciones de adaptabilidad se dan entre una circunstancia de adversa de incremento de la exigencia. Se adapta, incrementa el tamaño, la forma y el volumen. No se adapta, disminuye el tamaño, la forma y el volumen. La parte contrapuesta son los déficits calóricos, los déficits nutricionales, la desnutrición energético-proteica, que ya lo vieron, no sé si lo están viendo en fisiopatología, vieron el síndrome de malnutrición, ¿no? Y desnutrición. Edema de hambre, todo eso. Ajá, Hipoproteinemia, todo. exactamente. Entonces, aquí gráficamente, ¿cómo son esos procesos de adaptación celular? Los procesos de adaptación se dan porque puede disminuir el tamaño de la célula y aún así sobrevive. Nosotros tenemos marcado en nuestro ADN la impronta de la vida, el instinto de supervivencia, salvo que más que todo en los individuos, en la especie humana, más que en animales, apartando los animales que sí se ve, el instinto suicida, pero es mayor en los humanos. Nadie en su sano juicio, nosotros en su sano juicio, queremos atentar contra nuestra propia vida. Siempre queremos mantenernos vivos, aun cuando la circunstancia adversa se apropie de nosotros.
¿Qué circunstancia adversa? Cualquiera. La situación económica, la situación económica de carencia o también de exceso, que nos motive a atentar contra nuestra propia vida. Pero en general, cargamos marcado en el ADN, la molécula de la vida, el instinto de sobrevivencia. Sobrevivir significa vivir por encima de las circunstancias. Eso es sobrevivir. Es una condición de confort, de comodidad, estamos viviendo, perfecto. Pero ¿qué es sobrevivir? Buscar por encima de la adversidad el mantenerse vivo, haciendo cualquier cosa. El animal hace eso precisamente, sobre todo el animalito de calle, que no puede comer, come basura, o come piedra, o come hojas, pero satisfacer ese instinto, ese es el instinto, para mantener la vida a una expensa de un cambio morfológico fundamental. En este primer cambio que vemos, que se conoce con el nombre de atrofia, ya vamos a verlo cada uno en detalle. El otro es la hipertrofia, que es el otro elemento también de adaptación que es benéfica hasta cierto límite. En algunas enfermedades más bien la hipertrofia suele ser dañina cuando excede el límite de lo tolerable. Se excede el límite de lo tolerable. Por ejemplo, y no se vayan a reír con el ejemplo, pero hasta hace mucho, bueno, si son personas, no voy a utilizar el ejemplo en animales también, que con el fin de incrementar su masa muscular toman esteroides anabólicos, claro, favorecen la hipertrofia del músculo, pero a expensas de una reducción del tamaño gonadal y disminuye la capacidad reproductiva, infertilidad. A los que les gusta puyarse, ¿viste? La infertilidad, ese es el detalle. Ese es el detalle. La creatina también causa Profe, efecto. ¿Ah? no. Este se inyecta, Ignacio. Sí, Este es otro. Es otro. Se inyecta en el gimnasio, profe. No, yo soy puro fororo con... No, con leche. Por eso es que esos productos ya no eran detectados en las competencias deportivas, ahora sí. Y se detectan niveles trazas con pruebas especiales, sofisticadas, multianalíticas, polianalíticas, que pueden detectar elementos trazas de tiempo, mucho tiempo de antelación antes de que la competencia se realice. Entonces, esas modificaciones tienden a ser deleterias, favorecedoras para grupos celulares, pero desfavorecedoras para otros. La hiperplasia, que también es otro elemento, más que todo, algunos lo han considerado como de tipo preneoplásico. Ya después cuando vayamos a ver las patologías de los tumores nos daremos cuenta por qué. Que también incrementa el volumen y el tamaño, pero a expensas del número excesivo de sus elementos constitutivos. Y esta hiperplasia, cuando no se controla, puede dar lugar a desórdenes de ubicación y de configuración y de la estructura ística, displásicas, metaplásicas, anaplásicas, ya vamos a ver cuáles son esos términos, que pueden desencadenar posteriormente a un tumor, a una neoplasia, incluso a un cáncer. En la terminología, cuando nos encontremos con procesos o con términos, cuando que tengan estos sufijos, está indicando una anomalía del desarrollo o una anomalía del crecimiento. A significa ausencia. Alumnos, ¿qué significa? Ustedes son alumnos. ¿Qué significa alumno? Sin luz. Alumno. A, ausencia. Lumen es luz, ausencia de luz. Un alumno es una persona que está ausente de un conocimiento específico, pero ya después que egresa, que aprueba una determinada materia, pasa En pocas palabras y de manera elegante, bruto. Son Literalmente unos animalitos que están ahí que me enseñaron. Es más, el término Analfabeto. alumno debería de eliminarse. Tiene que utilizar el término estudiante. Bachiller. Sin embargo, estudia significa estudia antes.
Estudia antes de que de tener Antes sabiduría. del examen, que no hacemos. Todavía se escucha mejor. Bueno, el término A significa ausencia. Génesis es origen o formación. Origen o formación o desarrollo. Plasia significa crecimiento o desarrollo. Trofo, nutrición. Nutrición, es decir, es un cambio favorecedor a incremento de volumen o de tamaño, favorecido por circunstancias de que la célula capte mayor cantidad de componentes que la incorporan a su sustrato, haciendo que ella incremente su volumen, su tamaño, incluso su peso. Hipo es por debajo de lo normal, hiper por encima de lo normal. Dis es desorden, neo es nuevo, di o bi o tri, cuatri, penta son prefijos que numerizan, es decir, que dan cuantía de la existencia de un número determinado de partes que están excesivas. Di, tri, diploidía, por ejemplo, bicéfalo, trisomía, el síndrome de Down es una trisomía, cromosoma 23, no recuerdo. 21. No es el 21. Okay. Y múltiple, más de 2. Puede utilizarse, pero sin embargo a mí me gusta la especificidad del número de partes que están excesivas. ¿Cuáles son de las de tipo congénito? Están la agenesia, la aplasia, la atresia y la hipoplasia. Fíjense que la T primera está denotando es una ausencia. Agenesia, no formación. Aplasia. Aplasia es no formación. Es una no formación, pero apenas, no formación completa, pero apenas está primero formado el esbozo embrionario. Cuando está presente el esbozo embrionario no se formó a plenitud, pero el esbozo embrionario está ahí presente. Lo que llaman también el primordio. Por ejemplo, el nombre de una estructura en biología que el septum troncoconal para la neoformación de la asa cardíaca, de donde emerge el troncocono con los grandes vasos, las grandes arterias. Si no se forma, si apenas está el esbozo, se queda ahí y no se forma luego, se diferencia y se divide en las distintas estructuras vasculares, se queda entonces como un esbozo embrionario aplásico. Sin embargo, hay alguna divergencia con respecto al uso de uno u otro término. A mí me gusta separarlo. Agenesia es ausencia absoluta. Aplasia es una presencia virtual, no real, no completa, de una estructura, pero que se quedó anclada en el primordio embrionario. La atresia, ausencia, tresia, de tresos, que significa lumen, hueco. Es la ausencia del lumen de un órgano hueco. Y la hipoplasia es un deficiente desarrollo. Se forma en la estructura embrionaria, no se quedó en el esbozo embrionario, pero se configuró hasta la forma real del órgano sin una plenitud morfológica y mucho menos de fisiológica para su desarrollo y eficiente funcionamiento. Nuevamente aquí, agenesia para leer, ausencia de la estructura orgánica debido a que no existe el esbozo embrionario. Aplasia es incapacidad total o parcial del esbozo embrionario, significa que ya se formó. Para desarrollarse lo que resulta en microestructuras orgánicas, microestructuras apenas incluso tienden a ser perceptibles a la evaluación microscópica o evaluadas a la inspección macroscópica. Si se hace necropsia hay que ser muy cuidadoso, sobre todo con exámenes previos de imagen. Cuando se diagnostica, por ejemplo, la ausencia de una estructura par, por ejemplo, presencia de un riñón con ausencia de su contralateral, hay que ver si ausencia de su contralateral, me refiero a que su imagen ecográfica
o que su imagen radiográfica no se evidencia. Entonces hay dos posibilidades, o es una aplasia o es una agenesia, es decir, una falta absoluta. Y eso nomás que se puede ver a través del examen de necropsia, la evaluación necrópsica. La aplasia renal es relativamente usual en gatos, terneros y perros. Relativamente usual. Y dice relativamente porque no es que quiere decir que sea un hallazgo de continuo, sino que son las especies animales que con relativa frecuencia uno tiende a ver en las necropsias. En las necropsias básicamente. A veces suelen pasar desapercibidas, porque en órganos pares la función eficiente de su control lateral existente palia la ausencia morfofuncional del que no está. La atresia es una forma particular de agenesia que significa ausencia de la abertura natural, discontinuidad del conducto orgánico, es decir, la ausencia del lumen en un órgano hueco. Es muy común, sobre todo en animales recién nacidos, lo que es la atresia rectal. La ausencia de la vía biliar, la atresia del cono y del ano, la atresia rectal, las cuales pueden ser totales o parciales. Afortunadamente son defectos anatómicos congénitos que pueden ser corregidos por la vía quirúrgica. Y la hipoplasia se desarrolla en un órgano igual o en aspecto anormal, pero pequeño, nunca alcanza el tamaño normal. Además, hay una proporción variable de déficit funcional. Es una función a medias. Un órgano hipoplásico no funciona en toda su magnitud como deseablemente se quiere que ocurra. A la larga, un órgano hipoplásico, un animal que nace con él, funciona en las primeras semanas y después empieza a manifestar el paciente signos de insuficiencia funcional correlativa al órgano como tal. La hipoplasia renal, por ejemplo. La hipoplasia renal unilateral puede conllevar la hipertrofia funcional del riñón contralateral existente. Pero si ambos son hipoplásicos, puede manifestar una viabilidad funcional las primeras semanas. Eso va a depender de la cuantía o de la magnitud del daño, del defecto, pero a la larga el paciente o el animal va a manifestar modificaciones consecuenciales relativas a un grado de insuficiencia, que la va a llevar de una insuficiencia relativa o parcial a una insuficiencia netamente absoluta. La aplasia, entonces, que algunos también la consideran como una agenesia, prácticamente es que al existir el esbozo embrionario es como si estuviera el órgano también inexistente. El esbozo embrionario no tiene función útil. La aplasia ocurre cuando una población celular no se desarrolla, como consecuencia de un tejido u órgano no se desarrolla o resulta rudimentario. Si este es el tamaño esperado y este es el tamaño real con el cual está, obviamente que para este tamaño y para esta morfología no puede funcionar, no tiene viabilidad. Por eso es que prácticamente algunos consideran la aplasia y la agenesia como términos sinónimos. Yo no lo considero sinónimo. Agenesia es ausencia, ni el punto ni el círculo, es decir, ausencia absoluta. La aplasia está el primordio, es decir, está el punto. Y eso lo observamos mucho en algunas anomalías donde el primordio renal está presente. Perdón, el primordio renal está presente. La hipoplasia ocurre cuando el tejido o un órgano no completa su maduración o queda con un tamaño inferior al esperado. El tamaño esperado es el del círculo más grande, pero este es el tamaño real con que el animal o con que el paciente lo tiene o con que es detectado a la evaluación imagenológica. Y la evaluación de imagen, ¿cuál es? Principalmente la ecografía, un rayo X. Es lo que disponemos ahorita en veterinaria. Porque aquí no conozco, y si hay alguno de ustedes que lo conozca, háganmelo saber, donde hagan tomografías o resonancias. Que sí se pueden hacer, pero no hay aquí ninguno. Y además que si existiera, nadie lo va a pagar.
Si resulta difícil una tomografía en humanos, imagínense que nos cuesta a nosotros para un animal que prácticamente no resultaría viable en términos de pagar tanto para un diagnóstico. Entonces, nada más que disponemos como recursos imaginológicos para diagnóstico las ecografías y rayos X, que nos dan una aproximación bastante buena de una patología presente. Sin embargo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, muchachos, cuando a veces en algunos informes de imágenes, que algunos veterinarios responsables, tienen que ser, recomiendan al pie del informe la realización de otros exámenes complementarios, incluso hasta cirugías exploratorias. Cirugías exploratorias para determinar el tipo de modificación estructural que la imagen nos está mostrando. Y un tipo de cirugía exploratoria es la más común, es la laparotomía. La laparotomía exploratoria. Fíjense, la flechita ahí nos está señalando, uno hace, si un animal presenta una signología clínica de insuficiencia funcional correlativa a una función de un órgano responsable para esa función, por ejemplo, síntomas digestivos, una hiperglicemia, por ejemplo, y se detecta a los exámenes de laboratorio y exámenes de imagen que hay un déficit funcional y valores que están por encima de lo normal, y otros, exacto, y otros valores que están por debajo de lo normal. Al examen de imagen muchas veces esto puede ser detectado, la ausencia. Generalmente el ecografista no puede detectar esbozos de una estructura incipientemente desarrollada. No lo detecta, sin embargo, es lo que detecta ausencia o no se evidencia, como palabras que tienden a poner en su informe. Para este tipo de animales, de pacientes con estos déficits morfológicos, obviamente que se le hace su tratamiento paliativo, su tratamiento sintomático, pero llegará un momento en que ya la funcionalidad no es sostenible, el animal se complica, muere o le hacen la eutanasia, vamos a la sala de necropsia, se hace la necropsia y nos encontramos también entonces con el hallazgo de la ausencia. Fíjense, parece un juego de palabras. El hallazgo, encontrar una ausencia. O sea, estoy encontrando lo que no existe. Parece un juego de palabras, una contradicción que está fuera de lógica. Estoy encontrando lo que no existe. Es decir, estoy encontrando una ausencia. O estoy determinando la ausencia de un órgano que no está en su plenitud morfológica de desarrollo. Se ve de desarrollo, de crecimiento de tamaño, mejor dicho, sino apenas unos esbozos que están adosados a su hoja peritoneal, del peritoneal visceral. ¿Quién iba a preguntar? ¿Dice por qué? Congénito, sí. Congénito. Ahora hay modificaciones adquiridas. Hay modificaciones adquiridas como en este tipo. Eso, fíjense, eso es el hígado. Yo he visto hígados de humanos cirróticos de este aspecto, sí, con ese aspecto. La cirrosis ahora, para que un órgano alcance esa modificación tan extrema de cambio estructural, tiene que tener una data de afectación en tiempo y de velocidad agresora del agente etiológico que no haya sido controlado, es decir, una patología descontrolada que llevó a que el órgano se modificara de tal forma, pero esto con qué fin, tratar de mantenerse viable, de adaptarse a las circunstancias adversas de un déficit, perdón, de un daño metabólico, producto de un agente etiológico que
de manera reiterada estuvo haciendo estragos en el metabolismo de cada uno de los hepatocitos. ¿Por qué adopta esta configuración nodular o multinodular? Porque en la medida que grupos celulares se van destruyendo, parte de esa población celular que ya murió, como no puede ser regenerada, tiende a ser, por cierto, muchachos, estoy acordando ahorita, a mí me faltó darles el lunes, les voy a dar eso, regeneración, perdón, cicatrización patológica. Se me olvidó. Porque me acordé porque como ahorita voy a utilizar el término reparación, cicatrización, me estoy acordando que no lo di. No les tengo que dar esa partecita. Antes de la práctica les explico lo que es reparación, la cicatrización patológica. Ok, ahí lo que hay es proliferación fibroconectiva. Eso es una cicatrización patológica. Proliferación fibroconectiva patológica que tiende a tratar de restaurar de manera irregular la morfología. Se ve que es hígado. Ese es el hígado con toda su morfología desestructurada. Hay atrofia e hiperplasia nodular hepática. Atrofia es decir, disminuye el tamaño, pero a expensas también del incremento de varios nódulos que hacen protrusión sobre su parénquima. En bovinos, ustedes estudiaron en zootecnia, hicieron esas prácticas, fueron a campo y evaluaron tamaño testicular, morfología testicular. Bueno, con el profesor Rubio a lo mejor van a hacer su práctica de endocrinología eso. La determinación de la calidad reproductiva, se dice así, o viabilidad reproductiva. Sí, calidad espermática, calidad... No, es calidad espermática, pero la viabilidad... No, pero cuando tú evalúas, no recuerdo cómo es el testículo, es Circunferencia total. sí, pero ¿cómo que se llama? Isometría. Claro, isometría es la medida. Morfometría testicular, yo sé, pero No, la isometría es la ciencia que estudia las medidas animales, la altura del ancla, la circunferencia escrotal, la altura de la cruz, ancho. sí, pero es determinar aptitud reproductiva, aptitud, tan fácil se me olvidó. La aptitud, no es actitud con C, Y con P. es aptitud. Es decir, está apto, está biológicamente apto un semental para fines reproductivos. Si está biológicamente apto hay que hacerle evaluaciones. Y una de esas evaluaciones está dada en qué? En el tamaño del testículo y su forma. El testículo, por ejemplo, hablando del macho, el bovino, tiene que tener una morfología ovalada, alargada. No tiene que tener redondeada, tiene que ser ovalada. ¿Debido a qué? A la morfología también del trayecto epididimario. Y recuerden que en cada porción del epididimo, recuerden, van a recordar esto cuando vean la materia, bueno, ya la vieron, ustedes vieron endocrinología ya, ¿no? El proceso. ¿Ah? El proceso. Ahora están viendo ahorita. Bueno, en cada porción o trayecto del tracto epididimario se produce maduración espermática. Por eso es que tiene que tener el testículo, esa morfología ovalada y un trayecto lineal y en escotadura del epididimo para favorecer la maduración espermática. En un testículo ovalado, circunferencial, no se podría obtener maduración espermática. Y ello también da pie a que más grande, de acuerdo al tamaño del sementado, además, tenga tamaño, tenga que tener un volumen, forma y tamaño testicular acorde a su tamaño, que es lo que le va a dar pie a que a mayor, ¿cómo se llama esto? Que la cuantificación espermática sea óptima, es decir, cantidad de espermatozoides por mililitro de semen La concentración. evaluable. Concentración espermática. Concentración espermática por mililitro de semen. Es así, ¿no? Sí. Claro, ustedes hacen esa práctica y lo van a ver bien.
En un testículo mal formado no hay ni cantidad de espermatozoides ni cualidad individual o poblacional de esos espermatozoides. Cuando hablo de cualidad me refiero a la morfología espermática. ¿Eso da pie a qué? Se produce ¿por qué? Porque hay tamaños de la forma, del tamaño, del peso del testículo. En el macho, incluyendo en nosotros, en la especie humana, los testículos tienen que ser descendidos y no estar pegados a la cavidad abdominal, porque la temperatura de la cavidad abdominal es mayor al de la temperatura testicular. Generalmente es un grado menos la temperatura del lecho testicular al de la cavidad abdominal. Testículo, en el elefante no lo sabía. Todos los días se aprende lo nuevo. No lo sabía. Después ya lo voy a anotar para buscar, para ver si es verdad. Por cierto, ayer leí, yo no sé si esto es cierto, se lo voy a preguntar a profesor Rubio, porque nosotros somos veterinarios, van a ser veterinarios, pero nomás que estamos estudiando las especies domésticas, las especies usuales. Pero las especies animales no convencionales para nuestro estudio no las abordamos. Lo que es medicina de la fauna marina. Interesante estudiar eso. No hay, aquí en la facultad, que yo sepa, no hay ningún veterinario de fauna marina. ¿Ah? Biología, tú lo dijiste, pero no es medicina. Un biólogo no es un médico. El biólogo se encarga de la preservación y conservación. Exacto. El ecosistema, el medio ambiente, pero lo que es la parte de las enfermedades, tiene que tener un conocimiento médico. Bueno, que la ballena azul, el pez de la ballena azul que mide 3 metros, 4 o 5 metros, y el eyaculado son 1500 litros. Y decía, así que recuerda que si te vas a bañar en la playa ya sabes en qué estás nadando. Pues tuvieron la victoria. No renova la victoria. La atresia, claro que la más grande es la especie, menos la cantidad de los productos que ella genera. El eyaculado del cerdo es numeroso, es abundante, pero es pobre en espermatozoides. Ok, la atresia, que se refiere al déficit en la formación del lumen de órganos huecos, es decir, debiera existir el conducto excretorio, el conducto no existe, está ni siquiera taponado, no es un tapón, está completamente obliterado, como defecto, que son estos típicos. ¿Eso sí se puede abrir? Sí, es un defecto anatómico que corregible por la ley quirúrgica. Se puede modificar. Sí, se puede, sí, hay algunos otros que no. ¿Cómo se lee? Las modificaciones de forma. Eso me le nació una vez. Yo tengo unos conejillos de India, ¿verdad? Las modificaciones de Yo tengo forma. una sí. De forma, por ejemplo, que son estas son congénitas, algunas son corregibles por la vía quirúrgica, otras que no son defectos anatómicos que algunos pueden ser compatibles a través de ciertas, de corregir defectos posturales con el uso de aparatos. Eso implica también un costo que lamentablemente, bueno, hay traumatólogos ortopedistas veterinarios aquí en el país, aquí no, yo no. Pero hay traumatólogos ortopedistas en otras partes del país que pueden corregir este tipo de defectos, pero tratamientos costosos y largos. ¿Y hay un posgrado de ortopedia veterinaria? Traumatología sí, ortopedia no. Ah, ok, excelente. Hipoplasia, que se refiere al déficit de desarrollo de alguna estructura, alguna parte anatómica. Hipoplasia radial se refiere
al déficit de desarrollo del hueso radial. Pero aplasia la ausencia del hueso radial. ¿Cómo? Aplasia la ausencia del hueso. No, agénesis es ausencia total, hace que quede un esbozo. La aplasia. Aplasia prácticamente es ausencia. No está el radio, solamente el punto. Claro, tú me vas a preguntar cómo supo eso. Hay que hacer una radiografía. Hace rato te estaba diciendo exámenes de imagen, imagenología diagnóstica, radiología o ecografía. Para estructuras duras, huesos, cartílagos, cápsulas sinoviales, etcétera, u otras operaciones densas, se les hace rayo X. Para el tejido blanco con ecografía. Claro, no tengo aquí, no está la imagen de rayo X, pero por examen de palpación exploratoria puede determinarse previo, que tiene que ser complementado con la imagen radiológica. Como aquí, ¿ves? Claro, me preguntaba él, eso lo van a ver en cirugía, si hay defectos anatómicos que tienen obligatoriamente que tocarse en otras especies, en otras ramas especiales. Aquí tendríamos, imagínate, que extendernos demasiado en cada una de las patologías congénitas y de desarrollo de cada órgano, aparato, sistema. Si venga anatomía patológica especial, se las podemos enseñar. Los trastornos adquiridos es decir que se adquieren porque una vez que se nace y estamos sometidos a los vaivenes propios de la dinámica de la vida, de la sobrevivencia también, en las circunstancias hostiles en que el animal se desenvuelve, estos trastornos pueden aparecer. Los regresivos, es decir, que van hacia atrás, se refiere a atrofia. A ver, vamos a acomodarnos, algunos que están todavía ahí. ¿Ah? Está preguntando que a qué se refiere con atrofia. La definición puntual de atrofia. Ok, vamos a ello. Vamos para allá. Y los trastornos progresivos, es decir, que son neoformadores o incentivadores o promotores de un crecimiento, sino promotores de un crecimiento inusual, de una morfología inusual mayor en cuanto a tamaño y en cuanto a peso, está hipertrofia, hiperplasia y metaplasia. Vamos a definir cada uno de ellos. Atrofia, recuerden que es A, ¿no? Ausencia, atrofia, crecimiento, ausencia y crecimiento. Se refiere a la disminución del volumen de una célula, de un tejido o de un órgano. Para que se muestre un proceso atrófico, la estructura debe haber llegado a su estado adulto. Adulto significa su estado plenamente diferenciado, a su estadio plenamente conformacionalmente dispuesto como tal, que define al órgano como tal. Es decir, tú sabes, por ejemplo, si tú te pongo un riñón de un feto, de un animal recién nacido, de un animal de 6 meses, de un animal de 7 años, la morfología de ese riñón, tú la puedes identificar, tú puedes identificar esa estructura porque su morfología como tal, tanto macro como micro, define y da la presencia de estructuras propias y específicas al órgano. Más sin embargo, no es lo mismo, fíjate, no es lo mismo un riñón con morfología macro y microscópica fetal a un riñón con morfología macro y microscópica en su estado adulto, de un animal de un año. ¿Por qué? Porque hay estructuras que durante el transcurso de su desarrollo y crecimiento en esos años han ido cambiando. Algunas se han ido desplazando, otras han sido las mismas, pero se han ido modificando. De modo que la estructura fetal no es la misma que la estructura adulta.
Ahora, ¿qué pasa si de la estructura fetal a la evaluación microscópica encuentra estructuras que debieron de haberse regresionado o haber involucionado y prevalecer en el estadio adulto? Cuando prevalece en el estadio adulto, ahí sucedió algo. Es decir, el animal detuvo su crecimiento, detuvo su desarrollo. Lo otro es que una vez que haya llegado a su plenitud conformacional, a su plenitud de desarrollo en el estado adulto, una enfermedad cualquiera, no una enfermedad cualquiera del aparato urinario, ustedes recuerdan. Una cistitis, ok. Por ejemplo, una cistitis crónica por urolitiasis, por ejemplo. ¿Qué pasa? Si hay cálculos renales, obviamente que va a disminuir, va a afectar la función glomerular. ¿Qué va a pasar con el tamaño renal? El tamaño renal se va a ver afectado. Se van a disminuir en número y en proporción los glomérulos renales en términos de viabilidad. Si se disminuyen el número y el tamaño, eso significa que el órgano se atrofió y el órgano se reduce de tamaño. Eso es atrofia. Llegó a su estado adulto, pero luego por una patología cualquiera, que el órgano del animal se afecte, involuciona o regresiona. Eso es atrofia. La hipertrofia, ahorita vamos a ver una fotografía de cada uno de ellos. La hipertrofia, hiper por encima, trofo, crecimiento. Crecimiento en volumen y tamaño de un órgano o parte de él, por incremento del tamaño de cada una de sus células. Por incremento del tamaño de cada una de sus células. Esta es la parte clara, incremento del tamaño de la célula. Y por ello aumento en el tamaño del órgano. El ejemplo de ello se lo digo en el caso de la hipertrofia muscular en los animales o en las personas que practican el fisicoculturismo, por ejemplo. El caballo pura sangre o las razas cárnicas son animales de contextura musculosa. Personas también de contextura musculosa porque sobrecargan de actividad fisiológica un órgano para que éste incremente su volumen, su tamaño. El aumento de las dimensiones de la célula depende de la síntesis de sus componentes ultraestructurales. Por ejemplo, ¿cuál es la síntesis del componente ultraestructural de la fibra muscular? Proteína. ¿Cuál? Actina y miosina. Actina y miosina principalmente, que son, y para que haya mayor cantidad de actina y miosina dentro de la plasma de la fibra, obviamente que tiene que incorporar unidades de aminoácidos, que solamente son a través del metabolismo, a través de la nutrición. ¿Ya? ¿Quién faltó por el examen? Faltaron dos. No hemos corregido el examen todavía. Faltaron dos. La hiperplasia. Aumento del número de las células de un órgano tejido que también puede aumentar de tamaño. Era el número. Aquí hablamos del incremento del tamaño individual. Aquí estamos hablando del incremento del tamaño del número. Exacto, más cantidad. Puede aumentar, puede ser fisiológica y patológica. La hipertrofia, de acuerdo a lo que hemos dicho, es netamente fisiológica o puede ser también patológica. Claro, la hipertrofia cardíaca puede generar un excesivo gasto cardíaco que altere las arterias. Puede, en casos complicados, casos extremos, ser patológica. Y en casos Por ejemplo, por ejemplo, hay razas que tienen Puede ser de a tener una hipertrofia muy avanzada, por ejemplo, en ganado, el belga azul. sí. Belga azul. Eso ya es que es una genética, ¿eh? Ya eso es de carácter congénito. Un defecto genético, ya te lo voy a explicar. En la miestatina de los músculos. Aquí de manera más gráfica. Este es el tamaño normal.
Fíjate, la misma cantidad de elementos constitutivos, pero cada uno de estos cuadros incrementados en número, perdón, en tamaño. La misma cantidad, pero cada uno incrementado en tamaño. En tanto que aquí, fíjate, no es la misma cantidad, aquí aumentó la cantidad y esto hace que incremente el tamaño, pero a expensas del número de células que anormalmente están contenidas aquí. Este estadio de crecimiento, esta modificación de crecimiento progresivo, es el estadio inicial del cáncer. Es el estadio inicial del cáncer, es decir, de los tumores. Cuando hablemos del siguiente tema de la neoplasia, se lo vamos a explicar, a decir por qué. En la atrofia de un desarrollo normal, que es este, por una circunstancia patológica que el animal esté aconteciendo, en el momento o durante un tiempo determinado, ese tamaño orgánico disminuye. El tamaño orgánico disminuye. Si disminuye el tamaño orgánico, ¿qué implicación fisiológica tiene? Obviamente que hay disminución del funcionalismo. La disminución del funcionalismo hace que el órgano sea, utilizando un término parecido, insuficiente. Por eso es que hay enfermedades y síndromes de insuficiencia. Los síndromes de insuficiencia se denominan así porque hay déficit de la capacidad de respuesta para que el órgano funcione en toda su plenitud. Plenitud funcional me refiero, porque no es que funcione, si está funcionando, pero su respuesta metabólica está francamente adversa, está contraída, está disminuida, debido a que a un tamaño, en este caso, disminuido. La atrofia es la condición adquirida en la cual un órgano o tejido desarrollado se hace más pequeño porque sus células se empequeñecen, se hace más pequeña, o peor, o desaparecen. En la necrosis ocurre eso. Cuando hay necrosis y reemplazo por tejido conectivo, o formación de una cicatriz, obviamente que el órgano se hace retraído, tiene la apariencia que estuviera contraído, se hace pequeño y consecuencialmente no es posible obtener de él una respuesta, una reacción, una capacidad de respuesta fisiológica y metabólica consona con el tamaño del animal. Bueno, estas son las principales, ya hemos estudiado esto, la atrofia, la hipertrofia y la hipertrofia. También me falta esta, la metaplasia, que es un trastorno también de crecimiento y desarrollo modificativo que puede incrementar el tamaño, pero también es considerado preneoplásico. Vamos a leer cada una de ellas y hemos hecho cada una, y ahí nos detenemos un poquito con la parte metaplasia. Atrofia es un decrecimiento del tamaño celular, disminución del tamaño. Llegó a su tamaño normal, pero luego disminuye. O si ocurren muchas células, el órgano también disminuye. Afecta a cualquier órgano, esquelético, corazón, músculo esquelético, corazón y el encéfalo. La disminución del tamaño ocurre también en ¿cómo se llama? En órganos parenquimatosos. Pulmón, riñón, vaso. Y el ejemplo clásico patológico, mejor dicho, no zoológico o de enfermedad, muy común lamentablemente en estos tiempos de crisis, la malnutrición, la desnutrición, que lleva a una disminución drástica de órganos vitales. Primero con la atrofia de la grasa, y luego la atrofia muscular y luego la atrofia de órganos parenquimatosos, porque de alguna parte el cuerpo tiene que sacar energía para sostenerse el cuerpo, o sea, la energía de mantenimiento, el combustible, donde primero lo saca es ustedes lo ven en bioquímica, donde tiene la capacidad el organismo de quemar esa energía, primero de la grasa, luego de la proteína, y la proteína estructural, músculo, y si no ya ha consumido el músculo, va hacia las vísceras. Por eso, muchachos, es que si ustedes o nosotros vamos a hacer, sobre todo en humanos, se ha visto más, en esas hambrunas en África,
Bienvenido. Tratar de recuperar a una persona con un, ¿cómo se llama la enfermedad? Kwashiorkor, así se llama, que es el marasmo insótico, Kwashiorkor. Es una desnutrición atroz, en la cual hay consumo neto, absoluto, de la masa muscular y de las vísceras. Ahí no hay posibilidad de recuperación ni de cura de esos pacientes. Empieza a infundir, tal, y nada, no se recupera. Se recuperan animales o personas que, aunque estén sufriendo síndrome de desnutrición global crónica, solamente hay consumo de la grasa y parte de la musculatura, parte, no totalmente de ella, sin consumo de la proteína visceral. Se ha visto eso y se puede. Pero ya cuando ya llega a las vísceras, es irreversible el daño. Otros ejemplos también de la atrofia, los que hemos estado enyesados, los que hemos, la inmovilización prolongada, que es la inmovilización terapéutica. La inmovilización terapéutica que tiene como fin o facultar la regeneración tisular. En el caso de las heridas, por ejemplo, de fracturas óseas, para facilitar la regeneración y formación del callo óseo. Tengo que explicación. ¿De acuerdo? La hipertrofia, incremento del tamaño celular, que es muy común en el corazón, riñón y en el músculo esquelético. Ejemplo, hipertrofia cardíaca, hipertrofia del útero y de las mamas en la preñez. Como secuela de un proceso fisiológico normal. E incluso se observa hipertrofia por ejemplo, en estos casos que vi de una biopsia que me llegó, ciertas patologías gonadal, por ejemplo, testículos de cualquier especie, tumores feminizantes, tumores de Sertoliano, tumores de células de Sertoli, que producen síndrome feminizante, que en el macho dan por lugar a que caída del pelo, hipertrofia mamaria, es decir, incremento del tamaño del pezón y de la mama, y un prepucio que es voluminoso, penduloso, colgante, no sin capacidad eréctil. Eso es producto de una hipertrofia patológica por exceso hormonal estrogénico. Hiperplasia, incremento del número de células por incremento de la velocidad de su división. Es decir, donde hay células mucosas, 7 células mucosas se proliferan en demasía y pueden haber 20 en lugar de 7. Se acompaña de la hipertrofia de células con capacidad de división. En la hiperplasia se ven en las callosidades epidérmicas, hiperplasia hormonal en el ciclo menstrual. Las callosidades, por ejemplo, la parte donde tenemos mayor roce o fricción de la piel, y en el animal también, que se da sobre todo en la piel del codo, donde cuando el animal se echa en superficies ásperas, duras, agrietadas, produce ese tipo de engrosamiento, pero es con el fin de adaptarse a una situación agreste de daño continuo, y esa hiperplasia lo que hace es defender o impedir que la piel se erosione. Y la hipertrofia parte o una zona o un foco cutáneo para que no haya erosividad, no haya discontinuidad. Y tenemos que es la metaplasia. Meta significa transformación a otra. Es una transformación, metatransformación. Con plazo, un trastorno transformativo. Es un trastorno transformativo del crecimiento, caracterizado por reemplazo de un tipo celular por otro tipo igualmente maduro. Maduro significa a bien diferenciado. Un ejemplo de ello, por ejemplo, de que, a ver si se acuerdan, ¿qué tipo histológico es el epitelio del respiratorio, el epitelio de la tráquea? Exactamente. ¿Y qué tipo histológico es el epitelio de la piel? Epitelio simple, plano. Plano, estratificado,
Un elemento fundamental del epitelio de la piel es que es escamoso. Escamoso porque es en escama, acuérdate, está en estratos. Es un epitelio poliestratificado, mientras que el epitelio de la vía respiratoria es un epitelio monoestratificado. Cambiar de un epitelio monoestratificado a un epitelio poliestratificado, no queratinizado, a uno queratinizado, con glándulas mucosas y sin células mucosas, eso es metaplasia. Eso es metaplasia. ¿Dónde ocurre ese tipo de transformaciones? En situaciones de alta adversidad, en el cual el estímulo es continuo, irritante, francamente nocivo, francamente lesivo, que la célula o el tejido, a fin de no perderse, de permitir su viabilidad en términos de sobrevivencia, se transforma. No se adapta, sino que se transforma a otro más resistente. En ese sentido, no hubo adaptabilidad para conservar su originalidad morfológica, sino que se tuvo que transformar a otra vertiente hística que le confería mayor resistencia ante una agresión continua. Por ejemplo, el que le acabo de mencionar, la transformación de un epitelio mucoso a un epitelio estratificado queratinizado por causa de la inhalación constante de humo tóxico en los fumadores, por ejemplo, y sobre todo fumadores de tabaco, no de cigarrillos, de tabaco, en el cual no hay filtros para el aspirado, hace que se inhalen sustancias nocivas de alta capacidad reactiva. Esta alta capacidad reactiva estimula las células del epitelio respiratorio que se transformen para que ésta resista. Y ese epitelio de mucoso pasa a epitelio escamoso. ¿Qué pasa con ese epitelio escamoso? Que es funcional para el tejido. y no viable. No genera la función para la cual está destinada en el árbol respiratorio. Es un epitelio mucoso, y los epitelios mucosos tienen que estar netos y completamente lubricados. Y están también inmunológicamente adaptados. Si no se adaptan, ¿qué pasa? Ya no hay función útil específica para el árbol respiratorio zonal. Y como no genera función útil, va a desencadenar posteriormente hacia un cáncer, que es el origen principal del carcinoma broncógeno. Igual ocurre, por ejemplo, algunos tumores mamarios que producen transformación del componente fibroconectivo a componente óseo. Tumores, por ejemplo, de esófago, de espirocercosis, por ejemplo. Ustedes tienen ya parasitología, ¿no? ¿No han visto? La van a ver. El proceso. Ajá. Que la espirocercosis es una parasitosis de la parte distal del esófago en canino, donde el parásito se enquista formando un granuloma en la parte distal, región distal del esófago, puede causar transformación metaplásica del tejido conectivo a una variante morfológica maligna, que diga que es una metaplasia previa. Y así, por lo consiguiente, vamos a conseguir entonces enfermedades y lesiones, sobre todo tipos de tumores que surgen de un cáncer previo, de una transformación metaplásica previa. Bueno, que mucho sobre la metaplasia. Vamos a ver algunos ahora ejemplos de la expresión. La atrofia fisiológica es normal, ocurre por involución inmediatamente al nacer. Por cierto, el ejemplo que ustedes me mostraron por el WhatsApp del uraco persistente, esa anomalía Es por ausencia de atrofia. Eso se cierra inmediatamente para determinar si persiste o no. Hay que esperar a que el animal nazca, eso se lo explicó el profesor Rubio.
Hay que esperar que el animal nazca y verificar si por el ombligo está miccionando. Si micciona, a ese se le denomina uraco persistente. Si no micciona, no, esa comunicación queda al ombligo y queda como una banda fibroconectida, como un ligamento, al cual está pegado al origen del ombligo. Por eso que no se puede decir todavía a esas alturas si es uraco persistente o no hasta que el animal nazca. Eso eran fetos, ¿no? Fetos de... ¿Ah? Ya eso era el útero, ¿Ah? ya era el útero de una vaca. De una vaca. Sí, eso era útero. Ah, una vaca. vaca, entonces tú no puedes decir que eso es uraco persistente. ¿Era qué? O sea que un animal ha llegado No, nada más. o sea, a la etapa adulta como vaca. Le explico el proceso de nosotros nos entregaron el aparato femenino de esa vaca, lo examinamos, De esa vaca, lo acabo de decir. O sea, no. No de un becerro. O sea, no era becerro, No, era como auto, que era. no, y aparte ya tenía un cuerpo hemorrágico, entonces si tiene un cuerpo hemorrágico no puede estar anestral. Entonces limpiamos todo de grasa, nosotros vimos el uraco, el tubo de carne, por decirlo así, y el profesor nos preguntó y nadie respondió, entonces él dijo que era un uraco. Ok, pero Pero que se da todo en. constataron si el animal estando vivo orinaba por el No, porque se. No, nosotros nada más vimos la pieza del matadero, Ah, eso nos te entregaron al peso. vimos el útero solamente. Ah, pero era un animal adulto. Sí. Mira, un animal no llega a su etapa adulta con uraco persistente porque se adquiere una onfalofloritis y abscesos y infecciones hepáticas, se sacrifica enseguida o lo operan. Eso está muy cerrado, eso está abierto. Sí, es que eso se oblitera inmediatamente al nacer. Nace, se cierra. La banda fibrosa se contrae. Eso ocurre de esta manera, es reflejo mecánico. Yo creo que lo que pasa es que no se... Y ya se cierra, se oblitera y la banda fibrosa esa cicatriza. Ahí se impide. Pero si Yo si creo se que esa permanece vaina de no esta evoluciona. forma, reticulada y orina, ya deja. Para mí que, solo creció, no vino nunca. Sí, pero eso no se puede detectarse en nacimiento. Por eso te digo. Ok. La atrofia también se denomina fisiológica cuando es senil, en la etapa de la vejez. Obviamente. Uno de los aspectos que caracteriza este tipo de atrofia, recuerdan en patología pigmentaria, ¿cuál es el pigmento asociado a la senilidad? Me pregunta de sangre. Lipofuscinosis. La lipofusina, que es un pigmento asociado a la senilidad que es derivado también como consecuencia del desgaste metabólico. El desgaste metabólico por el cual yo estoy llegando, ustedes van a llegar algún día, a algunos no les falta más tiempo que yo. Algunos años. Sí, pero por ahí todos vamos, Sí, hay muchachos que se burlan de la vejez, yo decir, porque no vas a pasar por ahí. Ruegale a Dios entonces que no llegues a Dios y te mueras antes. No quisiera llegar a Dios. Así les he dicho y les he escrito por el ruegale a Dios que te mueras antes, para que no sabes lo que está aquí. Y reniegas tanto de la vejez. Pero eso es producto también de la dinámica metabólica. Obviamente que el desgaste metabólico, el desgaste senil, también está coadyuvado también por el estilo de vida. No solamente nosotros los humanos, sino también el animal. Vean, los animales utilizados con fines zootécnicos, reproductivos, vacas lecheras, por ejemplo, tienen mayor atrofia, capacidad de desgaste metabólico que uno que no es sometido a eso. Por ejemplo, a una lactancia anual o más de un año, que continuamente se le tiene que esa vaca esté produciendo, claro que obviamente produce desgaste metabólico. Una que utiliza ese animal con fines de producción láctea, no lo tiene como una mascota ni como un animal de comer, no como una máquina productora de
necesita que esté lactando y que esté gestando cada año. Claro, con su periodo seco, y ustedes lo van a ver en producción de bovinos, ¿no? Que tiene que tener un periodo 2 meses de reposo. secado. 75 días. La atrofia puede ser patológica, se define entonces en estos tipos anatomopatológicos, simple, volumétrica o cualitativa. Para los efectos, desde el punto de vista del examen histológico, no tiene mayor implicación. La atrofia siempre será atrofia en la medida que veamos disminución del tamaño del órgano. Puede ser también numérica o cuantitativa, es decir, disminución del número de los elementos que lo constituyen, disminución del volumen o del tamaño de los elementos que lo constituyen. Atrofia puede ser bajo, es decir, que hay una disminución de un componente a expensas del ocupamiento del espacio de ese componente. Es decir, disminución del número de células y sustitución por tejido adiposo o tejido conjuntivo. ¿Qué ocurre en la obesidad? En la obesidad ocurre eso, una atrofia es baja, es decir, menor proporción de tejido muscular y mayor proporción de tejido adiposo, pero infiltrado. Se produce atrofia por disminución de la cantidad del trabajo, es decir, disminución de la capacidad de exigencia física, de exigencia metabólica. Se produce atrofia por desnervación, es decir, disminución de la capacidad de estímulo nervioso. Se produce atrofia por disminución del aporte sanguíneo. Ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, en las enfermedades vasculoclusivas o vasculodegenerativas, vasculoinflamatorias. Cuando me refiero a básculo estoy refiriendo a arterias y venas. Con la nutrición insuficiente, en la inanición de nutrición, que ya he explicado algunos ejemplos, con, muy importante, la pérdida de la estimulación endocrina. Ya ustedes vieron en fisiología, en endocrinología, lo que es el eje hipotálamo, hipófisis, gónada, y lo que son los factores liberatorios, ¿no? Si no hay el estímulo hormonal sobre la célula blanco, no hay producción de hormonas. Al no producirse hormonas, obviamente que la célula disminuye de tamaño, pero no hay estímulo que la... Exactamente. Si no nos pagan bien, no trabajamos, un ejemplo. Ese es otro ejemplo, como ocurre aquí en la... Sí, ¿ah? Eso es un ejemplo también. Si no nos pagan bien, no trabajamos, es decir, se atrofia la educación. La educación prácticamente está en ese sentido casi que atrófica. Ustedes siéntanse, muchachos, afortunados porque están haciendo su clase, porque ustedes así lo han querido. Hay que reconocer lo que es así, porque, miren, la universidad no está funcionando, claro, tenemos la voluntad de los profesores, es verdad, pero también porque ustedes aportan lo que no debieran aportar. Están aportando lo que no debieran dar. Y eso, muchachos, agradezcanselo a ustedes mismos, a sus padres, a su trabajo, a su esfuerzo y a Dios. Y a Dios, porque han permitido que gracias a ustedes la universidad no se detenga. Porque si no, todo esto es para estar parado. Los obreros están parados hace 5 años. Ok, preguntas hasta ahorita. Seguimos. ¿Cómo se ve cada una de estas modificaciones? Macroscópicamente para la atrofia, disminución del volumen del órgano, ahorita vemos ejemplos. Ojalá cuando vayamos a Matadero vamos a mostrar algunos, porque lo que les acabo de decir, vamos a ver en glándulas mamarias hipertróficas por su funcionalidad, pero también vamos a ver ejemplos de atrofia ovárica, de atrofia esplénica, disminución del volumen del órgano, disminución del peso, cambio de color. Un ejemplo de cambio de color de atrofia. Vitiligo. Sí, en la esteatosis. La esteatosis, por ejemplo, produce cambio de color, y aunque el hígado está degenerado por acúmulo de grasa en su interior, está degenerado por acúmulo de grasa en su interior,
ese órgano está virtualmente disminuido de tamaño. Disminuido de tamaño, porque aunque la célula se observa dilatada, ensanchada, el componente, la matriz intracelular del hepatocito está disminuida, reemplazada por tejido adiposo. Ese es un ejemplo de atrofia hepática. La cápsula, los órganos que están revestidos por cápsula adiposa, está arrugada, porque le queda, ¿cómo se llama? Holgada. Un tamaño menor al que normalmente debería de tener. Es decir, si yo soy talla M, paso largo tiempo con hambre, llego a talla S, mis camisas talla M me van a quedar muy grandes. Así sucede con el ejemplo. La cápsula le queda arrugada, es decir, le queda holgada. Incluso se puede desprender con mucha facilidad y suele ser también propensa o vulnerable al traumatismo de continuo producto del movimiento del animal. Los vasos están tortuosos e prominentes, vasos sanguíneos. Algunos pueden dejar de verse, pero tienden a tener apariencia tortuosa, plegada o en espiral, en vez de tener una conformación lineal. Histológicamente, disminución del volumen celular, disminución del número de las células, sea atrofia cualitativa o sea atrofia numérica, degeneración y necrosis. El ejemplo de degeneración que acabo de decir, la esteatosis, tú mencionaste. La hipertrofia. La hipertrofia puede ser fisiológica y también puede ser patológica. Es un cambio que, si comparado con el resto de las modificaciones de crecimiento, tiende a dar más beneficios que perjuicios. Pero hay excepciones. Hay excepciones en la patológica. La fisiológica, la funcional, en el útero, la glándula mamaria, el corazón, en los caballos de carrera como propio de la actividad que ellos ejercen, razas bovinas de carne y el mestizaje preponderantemente al tipo cárnico, que hace que, en un sentido, promueve que el músculo sea de mayor volumen. Razas bovinas, por ejemplo, las bramas, ustedes van a estudiar, o estudiaron, que tienen ese músculo. Ustedes no tuvieron, muchachos, disculpen, en la materia, en zootecnia, no tuvieron prácticas. Estamos en eso. ¿Ah? No vamos a tener práctica, pero estamos en eso. Están bien ahorita, zootecnia, pero van a ver Una foto. Espero que tengamos práctica. Foto y ficha. Foto y ficha. pura foto. De Nubelia. Cuando la facultad estaba en sus mejores momentos, bueno, la facultad no, la universidad, el país, en sus mejores momentos, Está apagado. la facultad veterinaria, no sé si ustedes han oído nombrar, la facultad de ciencia veterinaria tenía en su momento de mayor esplendor, auge, sí, el Centro Experimental de Producción Animal. Y ahí teníamos, y lo teníamos porque eso, aparte de lo que uno era de la facultad, de uno que trabaja aquí, toros cuyo semen se vendía de alto valor genético. Brahman, Holstein, raza cebuina, y los aceguados de Lord, Deer, Bucerat también, y sus mestizos. Bueno, todo eso lo tenemos allá, todo eso se pegó. Y allá hacemos las prácticas. Pero en ausencia de eso existen otros centros de recría, por eso les pregunto que si no nos han, bueno, no lo han llevado o les han propuesto llevar. Tampoco. Se fue de vacaciones. La hipertrofia patológica están la compensadora, es decir, lo que les dije al inicio, en órganos pares, que es cuando el órgano contralateral existente sobrecarga la función por déficit funcional del que está afectado. En todos los órganos pares. Y incluso en órganos no pares también, por ejemplo el hígado. Como el hígado es un órgano que tiene una amplia capacidad glándula y amplia capacidad de reserva funcional y metabólica, cuando una parcialidad de su anatomía está afectada, el resto del parénquima tiende a hipertrofiarse. Por eso es que se observa, recuerden la fotografía que les mostré hace rato, la apariencia polinodular difusa.
La hormonal la vemos en el caso del endometrio, la glándula mamaria, en el ciclo estral, que ocurre hipertrofia endometrial, producto de la acción, se llama esto, la acción, un término que actúa electrones sobre las glándulas endometriales para provocar incremento de su volumen y su capacidad secretora. Hay un término que no recuerdo en este momento, después me acuerdo. La hipertrofia vicariante o compensadora de órganos impares, pulmón, hígado, hipertrofia lobular, que es casi parecida a la compensadora, y la hipertrofia por sobrecarga cuando hay un exceso de actividad mayor a la que normalmente este órgano debe de tener. Por ejemplo, la vejiga urinaria, el epitelio de la vejiga urinaria, cuando hay retención urinaria forzosa, el epitelio se engrosa. El epitelio tiende a engrosarse. La compresión prostática ocurre también cuando hay obstrucciones uretrales. En la hipertensión arterial ocurre también hipertrofia porque hay resistencia en la circulación en órganos que están parcialmente obliterados. ¿Qué es lo que hace el corazón? Tratar de incrementar el volumen de su fuerza, su capacidad de llenar, su capacidad de contracción para permitir el mayor bombeo de sangre y mayor desplazamiento, vehiculización de ella. Macroscópicamente la hipertrofia hay incremento del tamaño y del volumen del órgano. Puede haber variación de la forma y la cápsula queda tensa. Es decir que si es de talla M y se pone una talla S, es decir, le queda apretada. Histológicamente incremento del tamaño y volumen celular y fibroplasia. Muchachos, un momentito. Yo sé que se están moviendo, yo también me estoy moviendo, pero no puedo hacer ahorita corto. Quiero terminar el tema, ahí damos un receso para continuar con el de neoplasia. Pero ahorita no puedo hacer, yo sé que sí, se están parando y después, pero vamos a tratar de tener un poquito de paciencia. Ustedes quieren terminar, yo les di el viernes, tráiganse sus provisiones, vayan comiendo si quieren ustedes, porque la jornada de hoy va a ser larga. La etiología esto está mal ubicado, esto es la etiología de la hiperplasia, no de la hipertrofia. Bueno, vamos a darle aquí tenemos. Ya en acá. Este es un corte histológico de fibra muscular. Corte histológico de fibra muscular. Uno debería observar en los cortes histológicos de una fibra muscular que hay paralelismo de una fibra con respecto a otra. Esta imagen histológica nos está mostrando que hay distorsión en cuanto a tamaño de la fibra, ubicación de la fibra, disposición y orientación de la fibra e incremento del espacio interfibrilar. Incremento del espacio interfibrilar. Y si este espacio interfibrilar no está ocupado por fibra, sino que está ocupado por un intersticio de apariencia fibrosa, hay mayor acúmulo de sustancia fibrosa y menor cantidad de sustancia parenquimatosa. La sustancia parenquimatosa es el tejido muscular. Esto es un ejemplo de una atrofia. No una atrofia, en este caso, sino una atrofia muscular. Aquí dice atrofia miocardio. Sin embargo, la única fibra que me está orientando para decir que esta es fibra muscular cardíaca es esta. Acuérdate que la fibra muscular cardíaca tiene que tener el núcleo en el centro, mientras que la fibra muscular que debe tener hacia la periferia. En el caso del testículo, fíjate,
hipertrofia es inflamación del epidídimo. Este es el epidídimo. Este que está viendo aquí es el epidídimo y este es el testículo. Fíjate, la epididimitis, prácticamente la epididimitis necrótica. Debe haber aquí alguna obstrucción. Yo no sé de dónde está sacada esta fotografía, esta la sacó hace tiempo la profesora Mavali, que en paz descanse. Pero aquí se ve que al corte de este testículo que hay una regresión, una distorsión, esa es la palabra que uno más debe utilizar en estos términos, en este caso, distorsión de todo el parénquima testicular al corte. Más bien parece que estuviera ocupado y entrelazado con bandas fibrosas que lo surcan en distintas direcciones. Esa era la única descripción macro que hay que poner ahí. Si tuviéramos la imagen micro, espero que esté ahí. No está. La imagen micro nos demostraría que los túbulos seminíferos están desprovistos de epitelio retinal. Pregunta. Lo que tú me preguntaste del corazón, me preguntó vos. Ajá. Fíjate, una hipertrofia cardíaca. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, el ejercicio físico aeróbico? El ejercicio aeróbico lo que incrementa es la capacidad y la fuerza contráctil de la fibra miocárdica. Incrementa la fuerza sin necesidad de que ésta se hipertrofie. Claro, un corazón hipertrófico implica también una fibra miocárdica fortalecida también en capacidad de tamaño para ser resistente a una mayor exigencia de volumen de bombeo. Pero cuando se hipertrofia, se engrosa de esa manera, cae la fibra muscular de esa manera, hasta el punto de prácticamente reducir el lumen del atrio, ya esto es francamente patológico. Aquí de ninguna manera la hipertrofia es beneficiosa cuando se corta ese nivel. Es una manera, hijo. ¿Qué pasa? Lumen entra. O para. No, estamos discutiendo sobre si es cavidad. Pregúntamelo a mí. O si es que si un ventrículo entra como cavidad o entra como hueco. ¿Cómo? Hermano, El ventrículo Dime, ¿cuál es la pregunta? No, explícate porque que si el corazón, el problema de la hipertrofia es que el ventrículo como cavidad se hace más estrecho y pasa menos o se contrae. O al tener más músculo se contrae más. El ventrículo es el músculo. Esto se denomina atrio. El término hueco es mal llamado. Se llama atrio. Atrio es una cavidad ventricular o atrio ventricular. También se denomina, en el caso de auricular, atrio auricular. Atrio significa cavidad. No puede llamarlo hueco, es un hueco. Hueco es una horadación, una perforación inducida. Aquí no, esto es un conducto, un orificio, pero una cavidad natural. Una cavidad natural propia de la anatomía conformativa del órgano como tal. Cuando tú hablas del hueco, estás refiriéndose a una estructura que tiene un lumen de variabilidad determinada, inducida o no. Pero aquí es cámara atrial, atrioventricular, como tal. No sé si aclaré la duda. ¿La aclaré o no confundí? Ok, entonces fíjense que aquí también esto da por lugar a qué? A un corazón con insuficiencia. Y esto da por resultado cuando se detecta la imagen a los exámenes clínicos a soplos de no insuficiencia, no, eso se denomina arritmia. Grupos de fibras que se contraen con más velocidad y más fuerza que otras, sin obedecer entonces al haz de conducción de los nodos de conducción eléctrica del estímulo nervioso cardíaco. Lo estudiaron en fisiología. El SA y el Ustedes hicieron electrocardiograma. Nos mostraron cómo se le Pero eso se evidencia. Entonces ahí es donde
se detecta más cuando hay hipertrofia cardíaca o dilatación cardíaca. Cuando eso hace de conducción, esos estímulos nerviosos son, las ondas de corriente son más continuas, más y más altas. Ok. Ejemplo de ahora la interfaz. Yo te muestro esa foto. Ok, profe, ahí se ve la próstata agrandada. Pero ¿cómo sé yo que soy hipertrofia o hiperplasia? Un tanto difícil. Inclusive también para acá. Al caso del corazón. Inclusive también para acá. No. El corazón, próstata, aquí va a ir la conjuntiva. ¿Cómo determinar si de verdad es hipertrofia o hiperplasia? La única manera es a través del examen microscópico. El examen microscópico. Ahorita por ahí va a salir más microscópicamente. O sea que si usted no coloca eso, si ponemos hipertrofia o hiperplasia. Si te la pongo macro, sí. Si te pongo un macro y micro, tiene que estar en imagen histológica específica que determina cuándo es micro. Hay una página web que yo creo que se la recomendé al inicio de la. Fue el día que estábamos iniciando si el verano se daba o no, que es de la Universidad de Córdoba. Métanse ahí. Esta un tico va a leer el marcador. Se llama así. Metan las palabras en Google y busquen en el buscador. Me lo presta, me lo presta Valeria, en el teatro. Ahí ese es un atlas fabuloso, donde pueden encontrar por especie, por órgano, por enfermedad, imágenes y lesiones con sus descripciones y también sus características clínicas. Pueden tener el buscador de Veterinary Imaging Pathology de la Universidad de Corte y les va a salir todo un compendio, hay miles. Fíjense que yo no he terminado de revisar porque continuamente están incorporando imágenes ahí de casos y de casuísticas, tanto macro como micro, algo que lamentablemente aquí teníamos pero lo perdimos por culpa de la crisis. No hemos podido volver a retomar. ¿Te metiste? ¿No voy a buscar? Claro. Bueno, ahora lo que estemos en el receso para que para enseñarles a buscar. Ok, esta es la principal apariencia. Muy común esta patología en nosotros, los humanos. El hombre humano. Ahora en el macho, en el animal, de relativa frecuencia y muy responsable también de los factores de insuficiencia renal crónica en el macho y muy común sobre todo muchachos en gatos, machos, responsable del síndrome neurológico felino que provoca obstrucción uretral por hiperplasia prostática. Ahora esa hiperplasia prostática también se acompaña de un engrosamiento e incremento del volumen y del tamaño del componente fibromuscular intersticial. La hiperplasia siempre va a ser, en este caso, a expensas de la parte glandular, de la parte acinar glandular. Por eso es que les dije que principalmente esto se ve a través de la imagen microscópica, la imagen histológica, para determinar cuándo es hiperplasia o cuándo es hipertrofia. Y sobre todo, cuando hay hiperplasia, buscar muy bien, cuando nos envían las biopsias, tenemos que buscar bien porque más allá de la hiperplasia, ahí tiene que haber algún cambio transformativo, algún cambio configuracional o conformacional también de la estructura celular que determina si hay un cáncer o una neoplasia benigna o en el peor de los casos maligno. Y a veces también esos cambios de crecimiento están precedidos
precedidos o son previos a un proceso inflamatorio. Los casos de conjuntivitis, por ejemplo, la obstrucción del tercer párpado también preceden antes a esa hipertrofia, sobre todo en la conjuntiva ocular. Que uno cree que se trata de obstrucción del tercer párpado y no, es una hipertrofia. Puede ser consecuencia de un proceso inflamatorio crónico. Bueno, el ejemplo de la hipertrofia muscular básicamente ya es en el endometrio. En el endometrio ocurre mucho en perras que están en la fase central de su ciclo. La sobrecarga hormonal estrogénica que estimulan tanto el endometrio uterino que hace que esas glándulas incrementen su tamaño, su volumen, su forma y da lugar a la formación de espacios pseudoquísticos. Esto que estamos viendo aquí, estos huequitos, estas oquedades son dilataciones de glándulas uterinas que están inmersas en un estroma densamente hemorrágico e inflamatorio con exudado de fibrina y de moco, que puede confundir incluso cuando se ve macroscópicamente con una tumoración endometrial, pero está acompañada de un exudado inflamatorio mucoso, hemorrágico y a veces pus, que se observa también en las biómetras, sobre todo en perras no castradas, en perras que están no castradas, en perras que no han sido cubiertas, que no han tenido, que no han estado gestantes, sino que han estado sometidas a una descarga hormonal continua sin gestaciones previas. La progesterona tiene, no sé si eso lo explicaron también, tiene un efecto protector sobre la tumorogénesis uterina y la tumorogénesis mamaria. Si una hembra no ha sido servida, no ha estado en gestación, la predisposición a este tipo de patología de inflamación endometrial y de tumoración endometrial es alta, sobre todo en animales, perras, en vacas no tanto. Los cambios transformacionales, la metaplasia. Me habrá dicho que se trata de un cambio, un proceso transformacional de un epitelio maduro a un inmaduro. Pero de un epitelio maduro adulto, de un epitelio maduro, otro epitelio maduro también adulto, procedente de la misma carga. Cargas embrionarias diferentes son ectodermo, endodermo, mesodermo. Tiene que ser metaplasia que proceda de la misma carga. Tejido ectodérmico por un tejido ectodérmico. No puede ser tejido ectodérmico por tejido ectodérmico. Tiene que ser de la misma capa. Y que sea también que le proporcione mayor capacidad de resistencia. Este es el ejemplo que les acabo de decir. Estábamos discutiendo ahorita con el de la tráquea. De un epitelio pseudo estratificado, cilíndrico ciliado, pseudo estratificado, pero no está mono estratificado, sino pseudo. Pseudo significa que aparenta ser estratificado, pero como los núcleos están en distintas posiciones, distintas ubicaciones de acuerdo al tamaño de la célula, es lo que le da esa apariencia, es decir, aspecto de que estuvieran varias capas celulares. De un epitelio mucoso pasa a un epitelio que está notablemente cambiado, poliestratificado, mucho más resistente y a menudo queratinizado. Eso es metaplasia, transformación de un tejido adulto por otro de mayor resistencia. Este es el epitelio metaplásico, observado aquí a mayor aumento. Vean acá. Y con prolongaciones que subyacen hacia el estroma profundo. Eso en la metaplasia
ocurre también a la inversa, de un epitelio mucoso gástrico a un epitelio de ser un epitelio mucoso monocertificado, es la que llamamos metaplasia gástrica, que ocurre en el reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico transforma el epitelio del esófago a un epitelio gástrico. Eso se denomina en humano esófago de Barrett y es primigenio al cáncer de esófago. Esófago de Barrett, y es un epitelio que predispone esa transformación metaplásica al cáncer del esófago, sobre todo para aquellos, si lo sufren muchachos, háganse revisar, que tienen esofagitis por reflujo, es decir, esa sensación de hiperacidez porque se les está devolviendo el otro contenido gástrico y tienen esa sensación de vomitar, dicen antiácido para tratar de bajar la concentración ácido gástrica del estómago y evitar que ese flujo vaya al esófago porque le puede transformar la mucosa. Eso es un ejemplo también de metaplasia. Al revés, de metaplasia, eso es una metaplasia gástrica. Metaplasia tubárica ocurre en el epitelio de las alpines, de las trompas. Ocurre un epitelio no glandular generalmente estratificado. También ocurre en la próstata, que no está mencionado aquí. En la prostatitis crónica, en la próstata puede también tener metaplasia escamosa o metaplasia epidermoide, que también es primigenia para el cáncer de esófago, de próstata. Bien, vamos ahora a los otros crecimientos. ¿Hay alguna pregunta, duda? Tengo sed, pero tengo que terminar ahorita este tema para darle ¿qué hora es? Ok, falta poco de acá. Los trastornos descontrolados, descontrolados progresivos. Los que anteriormente mencionados son controlados, es decir, pueden de una u otra forma revertirse una vez que cese la causa que los produce. La reversión significa que el trastorno puede desaparecer o puede atenuarse. La atenuación no significa que va a desaparecer, sino que va a impedir que éste se extienda. Va a impedir que se extienda y más bien se focalice, es decir, en una zona que va a impedir que al menos no progrese a un área más amplia. Ya, ¿qué fue? Hasta que terminen, vamos a ver cómo están las 3. Ya. Pero en este caso tenemos los trastornos que es la displasia. Significa displasia de desorden del crecimiento, alteración de células adultas que se caracterizan por variación en su tamaño, forma y organización. Dis significa eso, desorden. Y el desorden es mala ubicación, mala posición, mala conformación, es decir, desorden en todo. Es un trastorno de desarrollo que se aplica a células epiteliales o mesenquimáticas que han experimentado cambios proliferativos irregulares y atípicos como respuesta a una inflamación o irritación crónica. Es como si, por ejemplo, así lloviera de continuo, y hay goteras, y siguen las gotas y deterioran algunas láminas de harina y se van deteriorando otras. En la medida que ese elemento perturbador de signo siga cronificándose prolongándose en el tiempo, el daño va a ser mayor y el desorden morfológico,
sea, el cambio displásico se va a acentuar. Puede llegar inclusive al término de producir un cambio desdiferenciado. Un cambio desdiferenciado significa de mala orientación o de mala disposición que hace prácticamente imposible en términos de identificación al tipo celular al cual pertenece ese órgano lesionado. Eso se denomina anaplasia. Anaplasia. An es de ausencia. Es como significaría una ausencia de diferenciación. Dificultad de diferenciación. La diferenciación significa identificar un tipo celular a otro con respecto a las características específicas que lo configuran. Por ejemplo, hay aspectos morfoestructurales que caracterizan a una célula intestinal y hay aspectos morfoestructurales que caracterizan a una célula hepática. Inclusive a una célula intestinal de intestino delgado a una célula intestinal de intestino grueso. Aspectos propios específicos. Pero si esos aspectos específicos desaparecen, no están, se borraron, son inexistentes, pero la célula está, nos estamos encontrando con una célula indiferenciada en la cual es imposible discernir a qué estirpe histológica corresponde. Eso se denomina así, anaplasia. Implica desdiferenciación o pérdida de la diferenciación estructural, es decir, cambio de la estructura celular y en su orientación recíproca, caracterizado por la pérdida de diferenciación y a la vuelta a una forma más primitiva. A veces ni primitiva, es otra cosa, una célula que no corresponde a la que normalmente constituye la somatotipia, es decir, la tipicidad celular somática de todo el conjunto orgánico al cual está especificado. Como esa célula no se puede discernir a qué estirpe histológica corresponde,